El olor a barniz y trementina siempre ha sido mi refugio. Es el aroma de las cosas que pueden arreglarse, de las grietas que pueden ocultarse bajo una capa de belleza nueva. Llevo 15 años siendo Miranda, la respetada restauradora de arte, la esposa impecable del juez Esteban Valladares. Mi vida es una galería silenciosa y perfectamente iluminada, donde cada error del pasado ha sido lijado hasta desaparecer. Mis manos, que antes sabían abrir cerraduras y falsificar firmas, ahora solo sostienen pinceles de Marta Sibelina para salvar cuadros del siglo XVIII. Nadie mira mis manos y ve a una criminal. Nadie, excepto el hombre que se paró al otro lado de la vitrina de mi taller esta mañana, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de una oscuridad que creía haber dejado enterrada en una celda de aislamiento. Cuando el timbre de la puerta sonó, no anunció a un cliente, anunció el fin de mi obra maestra. Y así comenzó todo. La luz de las 4 de la tarde en mi taller siempre ha sido mi momento sagrado. Es una luz dorada, espesa, que entra por los ventanales altos y hace que las partículas de polvo suspendidas en el aire parezcan polvo de oro. Estaba trabajando en un retrato anónimo del siglo XIX, un óleo oscurecido por el humo de las velas y el abandono. Con un hisopo de algodón empapado en una mezcla disolvente suave, frotaba la mejilla de la mujer pintada, liberándola de la mugre acumulada durante 100 años. Es un trabajo de paciencia infinita, un trabajo de redención. Si frotas demasiado fuerte, borras la pintura original. Si frotas demasiado suave, la suciedad se queda. Tienes que encontrar el equilibrio exacto entre limpiar el pasado y respetar la historia. Ironías de la vida. Yo era experta en limpiar lienzos ajenos, pero el mío estaba a punto de ser rajado de arriba a abajo. El timbre de la puerta de calle sonó. No fue un sonido estridente. Era una campanilla de bronce antiguo que Esteban me había regalado por nuestro 10º aniversario. Ding dong. Un sonido elegante, acogedor. Levanté la vista del lienzo, ajustándome las gafas de aumento. No esperaba clientes. Esteban estaba en la corte, presidiendo una sesión larga, y mi asistente, Clarisa, tenía la tarde libre. Me limpié las manos en el delantal manchado de pigmentos y caminé hacia la entrada del taller, que daba directamente a la calle empedrada del barrio antiguo. A través del cristal de la puerta, vi una silueta. Un hombre. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, demasiado abrigada para el clima templado de la primavera, y las manos metidas en los bolsillos. Estaba de espaldas, mirando la vitrina, donde exhibía un marco restaurado. Algo en la tensión de sus hombros, en la manera en que inclinaba la cabeza. Algo me provocó un escalofrío inmediato, una alerta atávica que no sentía desde hacía 15 años. Abrí la puerta. El olor a ozono y calle entró, rompiendo mi burbuja de aguarrás y lavanda. ¿Puedo ayudarle?, pregunté. Mi voz salió profesional, educada. La voz de Miranda Valladares. El hombre se giró lentamente. El tiempo se detuvo. No es una metáfora. Literalmente sentí como mi corazón dejaba de latir y el aire se solidificaba en mis pulmones. Tenía el rostro más marcado, surcado por líneas profundas alrededor de la boca y los ojos. El cabello, antes negro azabache, ahora estaba salpicado de gris y cortado a raíz, estilo militar. Pero los ojos, esos ojos oscuros, burlones y depredadores, eran los mismos. Damián no dijo nada al principio. Solo me miró. Me escaneó de arriba a abajo con una lentitud insultante. Miró mis zapatos de marca, mi blusa de seda, el anillo de diamantes en mi mano izquierda, el taller impecable detrás de mí. Vaya, Vayan dijo, y su voz sonaba como grava arrastrada por el mar. Te sienta bien la vida de rica, Lola. Lola. El nombre me golpeó como una bofetada física. Nadie me llamaba así. Lola había muerto hace 15 años. Lola se había ahogado en el olvido el día que Miranda nació. Retrocedí un paso, aferrándome al marco de la puerta para no caer. Mis piernas se sentían de agua. Te estás equivocando, susurré, aunque sabía que era inútil. La negación es el primer refugio del pánico. Damián soltó una risa seca, sin humor. Entró en el taller sin pedir permiso, obligándome a apartarme. Caminó por el espacio como si fuera suyo, tocando las mesas de trabajo, oliendo los frascos de barniz. No me equivoco nunca con una cara bonita, y menos con la tuya, dijo, deteniéndose frente al cuadro que yo estaba restaurando. Aunque te has arreglado, ese corte de pelo te hace parecer respetable. ¿Qué es esto? ¿Una galería? ¿Un museo? Soy restauradora, respondí. Mi voz temblaba. Necesitaba que se fuera. Necesitaba que desapareciera antes de que la realidad se rompiera del todo. Por favor, vete. Voy a llamar a la policía. Damián se giró bruscamente. Su movimiento fue tan rápido, tan violento en su precisión, que me encogí. ¿A la policía? Arqueó una ceja. ¿A tu marido, el juez? Sí, lo sé todo, Miranda. He tenido mucho tiempo para leer los periódicos en la biblioteca de la prisión. La distinguida esposa del honorable juez Valladares. ¡Qué chiste! Se acercó a mí. Olía a tabaco barato y encierro. Un olor que se te mete en los poros. 15 años, Lola. 15 años en un agujero de hormigón contando las cucarachas en la pared. Mientras tú. Me agarró la muñeca izquierda y levantó mi mano,
haciendo brillar el anillo bajo la luz de los focos, mientras tú jugabas a las casitas con el hombre de la ley. Intenté soltarme, pero su agarre era de acero. Tú te entregaste en balbuceé, recordando la versión de la historia que me había permitido dormir por las noches. Fue el trato. Tú asumías la culpa del robo y yo. Te esperaba, se me cortó, apretando más fuerte. Ese era el trato. Tú guardabas el botín y me esperabas. Pero cuando salí del juicio, tú ya no estabas. Te habías esfumado. Con el dinero. Con mi vida. Tenía miedo, las lágrimas empezaron a picar en mis ojos. Era una niña, Damián. Tenía 22 años. Ahora tienes 42. Y una vida perfecta construida sobre mis años de cárcel. Me soltó la mano con desprecio, como si tocara algo sucio. Se dio la vuelta y siguió inspeccionando el taller. Agarró un bisturí de la mesa de trabajo. La luz se reflejó en la hoja afilada. Lo hizo girar entre sus dedos con una destreza que me heló la sangre. No quiero problemas, dije, tratando de negociar, tratando de encontrar a la Lola que sabía sobrevivir en las calles. Tengo dinero. Puedo darte dinero. ¿Cuánto quieres? ¿10,000? ¿20,000? Puedo ir al banco ahora mismo. Damián clavó el bisturí en la mesa de madera. Se quedó vibrando. ¿Crees que quiero tu caridad? Me miró con asco. ¿Crees que puedes comprar 15 años de vida perdida con lo que te sobra del gasto semanal? No me insultes. Entonces, ¿qué quieres? Se acercó a mí de nuevo, invadiendo mi espacio personal hasta que pude sentir su calor corporal. Quiero lo que me corresponde. Quiero mi vida de vuelta. ¿Y tú, señora? Valladares, me la vas a dar. El sonido de un coche acercándose a la entrada me hizo saltar. Miré por la ventana. Era el sedán negro de Esteban. Estaba llegando temprano. El pánico se convirtió en terror puro. Si Esteban entraba, si veía a este hombre. Mi marido está aquí, susurré, frenética. Tienes que irte, por favor. Damián miró hacia la ventana, luego a mí. Sonrió. Esa sonrisa torcida que alguna vez amé y que ahora me parecía la boca del lobo. Bonito coche, dijo con calma. Tranquila, Lola. No voy a arruinarte la fiesta. Todavía. Hoy solo quería ver si eras real. Si no eras una alucinación de mi celda. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró por encima del hombro. Volveré mañana. Y no traigas la chequera. Lo que yo quiero es mucho más caro que el dinero. Salió. La campanilla sonó de nuevo. Ding dong. Alegre, inocente. Lo vi alejarse calle abajo, mezclándose con las sombras de la tarde, justo cuando Esteban apagaba el motor de su coche. Me quedé parada en medio de mi taller perfecto, rodeada de belleza restaurada, sintiendo como una grieta invisible, profunda e irreparable acababa de partir mi vida en dos. La puerta se abrió de nuevo apenas 10 segundos después de que la sombra de Damián desapareciera por la esquina. Esteban entró con ese aire de autoridad tranquila que siempre le rodeaba, como si el mundo se ordenara solo con su presencia. Llevaba su toga doblada sobre el brazo y el maletín de cuero en la otra mano. Olía a sándalo y aire acondicionado de juzgado. El olor de la L.E.Y. Miranda, cariños, dijo, depositando un beso en mi mejilla. Su contacto me quemó. Me sentí radiactiva, contaminada por el fantasma que acababa de invadir mi espacio. Estás pálida. ¿Te sientes bien? Me aparté un poco, fingiendo buscar un trapo para limpiarme unas manos que ya estaban limpias. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que temí que él pudiera escucharlo como un tambor de guerra en el silencio del taller. Es el disolvente, mentí. La mentira salió fluida, automática. Lola, mi yo anterior, siempre fue una mentirosa experta y ella estaba despertando. Cambié de marca y este es más fuerte. Me ha dado un poco de mareo. Esteban frunció el ceño, preocupado. Dejó el maletín sobre una mesa, la misma mesa donde Damián había clavado el bisturí hace un momento, y se acercó a mí. Me tomó la cara entre sus manos. Sus dedos eran suaves, sin callos, manos que nunca habían tenido que forzar una cerradura ni escalar un muro. Deberías descansar. Trabajas demasiado restaurando el pasado de otros, Miranda. A veces pienso que te escondes aquí. Si supieras. Si supieras que no me escondo aquí, sino que me escondo en ti. Estoy bien, Esteban forceó una sonrisa. Sentí mis labios tirantes, como si el barniz de mi máscara se estuviera secando. ¿Qué tal tu día? Agotador, suspiró, aflojándose la corbata. Sentencié el caso de los hermanos Pardo. 20 años. Es difícil mirar a un hombre a los ojos y quitarle la libertad, incluso cuando se lo merece. La justicia es necesaria, pero pesa. 20 años. Damián había cumplido 15. Yo debería haber estado allí con él. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la cama, mirando las vigas del techo, escuchando la respiración rítmica de Esteban a mi lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa torcida de Damián. Veía el bisturí girando en sus dedos. Veía el precipicio abriéndose bajo mis pies.
A la mañana siguiente, Esteban se fue temprano a la corte. Me despedí de él con un beso que supo despedida, aunque él no lo notó. En cuanto su coche desapareció, corrí al taller. No abría al público. Bajé las persianas, dejando el espacio en una penumbra grisácea, y esperé. Damián llegó a las 10 en punto. No llamó al timbre esta vez. Golpeó el cristal con los nudillos. Teo sellón tu se punto. Un sonido seco, imperativo. Le abrí. Entró como si fuera el dueño del lugar, con esa arrogancia depredadora que los años de cárcel no habían logrado romper. Hoy no llevaba la chaqueta de cuero. Llevaba una camisa barata, mal planchada, que le quedaba estrecha en los hombros. Se sentó en una silla Luis XV que yo acababa de tapizar en terciopelo azul, ensuciándola con su sola presencia. Bonito lugar para esconderse, Lolan dijo, mirando alrededor. ¿Cuánto vale ese cuadro? ¿Más de lo que robamos en el Banco Central? Ese golpe nunca existió para la policía, así sé, cerrando la puerta con llave. Tú caíste por el robo a la joyería. El banco fue nuestro secreto. Nuestro secreto, repitió, saboreando las palabras con ironía. El secreto que financió tu transformación. Con mi parte del botín te pagaste los estudios, la ropa nueva, la identidad falsa. Te compraste una vida de señora respetable, mientras yo me pudría en una celda de aislamiento por no delatar. Me apoyé contra la mesa de trabajo, cruzando los brazos para contener el temblor. Dijiste que querías algo más caro que el dinero. Habla. ¿Qué quieres? Damián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su rostro cambió. La burla desapareció y dejó ver algo más crudo, más desesperado, el cansancio de un hombre que ha sido devorado por el sistema. Intenté conseguir trabajo hace 2 semanas cuando salí, de lo que sea, cargando cajas, limpiando suelos. ¿Sabes qué me pidieron? Un certificado de antecedentes penales. Se ría amargamente. Tengo una mancha en mi expediente que ocupa 3 páginas, Miranda. Nadie contrata a un exconvicto por robo a mano armada y asalto. No puedo alquilar un piso. No puedo sacar un crédito. No puedo salir del país. Soy un cadáver civil caminando. Puedo darte dinero para que te vayas a otro lado, ofrecí de nuevo, desesperada. A un lugar donde no pidan papeles. Sudamérica, Asia. No quiero huir, gritó, y su voz retumbó en las paredes. Ya me cansé de correr. Quiero vivir aquí. Quiero caminar por la calle sin que la policía me pare por mi cara. Quiero lo que tú tienes, limpieza. Se levantó y caminó hacia mí. Me quedé paralizada. Tú tienes al mago, Miranda. Tienes al hombre que firma los papeles. ¿Esteban? Pregunté, confundida. ¿Qué tiene que ver Esteban? Él es juez de la Corte Suprema. Tiene acceso a los archivos. Tiene amigos en la fiscalía. Tiene el poder de hacer que un expediente se pierda, o que se reclasifique, o que aparezca una orden de anulación por defecto de forma. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Lo que me estaba pidiendo era una locura. Era imposible. Estás loco, susurré. Esteban es el hombre más íntegro que conozco. Su reputación es intachable. Jamás haría algo ilegal. Jamás borraría tus antecedentes. No lo hará por mí, dijo Damián, acercando su cara a la mía hasta que pude ver las motas grises en sus ojos oscuros. Lo hará por ti. ¿Por mí? Exacto. Porque si no lo hace, si no me consigue ese borrón y cuenta nueva, entonces voy a tener que contarle quién duerme en su cama cada noche. Sacó del bolsillo trasero de su pantalón un sobre arrugado y lo lanzó sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse junto a mis pinceles. Lo abrí con dedos torpes. Dentro había una foto Polaroid vieja, amarillenta. Estábamos los dos. Yo tenía el pelo negro, corto, salvaje. Tenía un tatuaje de una serpiente en el cuello, el mismo que me borré con hacer dolorosamente durante 1 año. Estábamos brindando con champán barato en un motel de carretera, rodeados de joyas esparcidas sobre la colcha. Detrás se veía la fecha en un periódico, el día del robo a la joyería. Esa foto te sitúa en la escena del crimen, Lola. Y tengo más. Tengo las cartas que me escribiste al principio, antes de decidir que era mejor olvidarme. Tengo tu huella dactilar en una pistola que enterré muy bien antes de que me atraparan. Sentí que el suelo se abría. No era solo chantaje, era una ejecución lenta. Si le enseño esto a tu marido, el gran juez Valladares. Damián susurró las palabras como una caricia venenosa. No solo te divorciará, tendrá que procesarte. Imagina el escándalo. La esposa del juez era la ladrona fantasma. Se arruinará su carrera. Se arruinará tu vida. Irás a la cárcel, Miranda. Y créeme, la cárcel de mujeres no es tan bonita como este taller. No puedo pedirle eso, dije, sintiendo las lágrimas calientes correr por mis mejillas. Destruirá nuestro matrimonio y se entera. Tu matrimonio es una farsa, Miranda. Damián se encogió de hombros con frialdad. Tienes 1 semana. Quiero mi expediente limpio. Quiero ser un ciudadano modelo, igual que tú. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró el retrato que yo estaba restaurando. Es gracioso, dijo. Te pasas la vida arreglando cosas viejas para que parezcan nuevas. Ahora te toca arreglarme a mí. Salió. Me quedé sola, mirando la foto Polaroid. La chica de la imagen me miraba con ojos desafiantes, ojos de Lola, ojos de criminal. Esteban llegaría a casa en 6 horas.
Se sentaría a cenar conmigo, me preguntaría por mi día, y yo tendría que mirarlo a los ojos sabiendo que, para salvar mi vida, tenía que pedirle que corrompiera la suya. Damián no quería dinero. Damián quería mi ALMA, o la de mi marido, y me acababa de poner el cuchillo en la mano para que yo eligiera cuál de los dos sacrificar. Nuestra casa siempre había sido mi fortaleza, un chalet de estilo colonial en el barrio más exclusivo de la ciudad, con suelos de madera que crujían educadamente y paredes cubiertas de estanterías repletas de libros de leyes encuadernados en cuero. Era un templo al orden. Cada objeto tenía su lugar. No había polvo, no había caos, no había nada fuera de sitio. Durante 15 años, ese orden había sido mi ansiolítico. Si el entorno era perfecto, entonces yo también lo era. Pero esa noche, al entrar, sentí que las paredes se cerraban sobre mí como las mandíbulas de una trampa. Me duché 3 veces. Froté mi piel con una esponja vegetal hasta dejarla roja, intentando arrancar la sensación fantasma de los dedos de Damián en mi muñeca. El olor a tabaco barato que parecía haberse quedado pegado en mi ropa. Me vestí con un vestido azul marino, sobrio, elegante. Me maquillé para tapar las ojeras violáceas que el miedo ya empezaba a dibujar bajo mis ojos. Me puse la máscara de Miranda Valladares, la esposa perfecta, la anfitriona impecable. Esteban llegó a las 8:30. Escuché el sonido de sus llaves en la puerta y mi estómago dio un vuelco violento. Antes, ese sonido significaba seguridad. Ahora, significaba peligro. Esteban no era solo mi marido, era el objetivo. Era la presa que Damián quería que yo cazara y sacrificara en el altar de su libertad. Buenas noches, querida, dijo, entrando en la cocina, mientras yo fingía revisar el asado en el horno. Se acercó y me besó en la nuca. Su aliento olía a menta. Sus manos rodearon mi cintura con una familiaridad que me dio ganas de llorar. Me quedé rígida, conteniendo la respiración, rezando para que no notara que mi cuerpo estaba vibrando con la frecuencia del pánico. Huele delicioso, murmuró. ¿Cordero? Sí, respondí. Mi voz sonó extraña, demasiado aguda. Con romero y miel, tu favorito. Nos sentamos a cenar en el comedor formal. La mesa de caoba era larga, excesiva para 2 personas, pero nos gustaba esa solemnidad. Las velas estaban encendidas. La cubertería de plata brillaba. Todo era una puesta en escena perfecta de una vida respetable. Y yo me sentía como una ladrona que se había colado en la casa para robar la argentería. Hoy tuve una reunión con el fiscal general, comentó Esteban, desdoblando su servilleta de lino. Estamos preocupados por una filtración de expedientes en el juzgado tercero. Parece que alguien está vendiendo información a los cárteles. Se me heló la sangre. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Vendiendo información? Repetí, tratando de que sonara casual. Sí, corrupción, Miranda. Es el cáncer de este país. Esteban cortó un trozo de carne con precisión quirúrgica. Gente que jura proteger la ley y luego la usa como papel higiénico por un puñado de billetes. No lo entiendo. ¿Cómo pueden dormir por las noches? ¿Cómo pueden mirar a sus hijos a la cara sabiendo que su integridad tiene un precio? Tragué saliva. El trozo de cordero bajó por mi garganta como una bola de lija. Quizás tienen miedo al aventuré, sintiendo que estaba caminando por un campo minado. Quizás alguien nos amenaza. Esteban me miró. Sus ojos grises, inteligentes y severos se clavaron en los míos. Por un segundo temí que pudiera leer mis pensamientos, que pudiera ver la foto Polaroid proyectada en mis retinas. El miedo no es excusa para la deshonra. Miranda sentenció. Si cedes al miedo, te conviertes en cómplice. La ley es absoluta. Si empezamos a hacer excepciones, si empezamos a borrar líneas por miedo o por amor, la sociedad se derrumba. Yo he mandado a la cárcel a amigos míos, a compañeros de facultad porque cruzaron la línea. No me tembló la mano, y nunca me temblará. La frase quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. Nunca me temblará la mano. Damián quería que yo le pidiera a este hombre, a este monumento viviente a la ética, que cometiera un delito federal, que borrara un historial delictivo, que traicionara todo lo que era. Si se lo pedía, no solo destruiría su carrera, si nos descubrían. Destruiría su esencia. Mataría al hombre que amaba para salvar al hombre que temía. ¿Te pasa algo?, preguntó Esteban, bajando los cubiertos. No has comido nada, y estás temblando. ¿Es por lo del mareo de esta tarde? Sin mentí de nuevo. La mentira era mi nuevo idioma. Sigo un poco revuelta. Creo que el disolvente me afectó más de lo que pensaba. Esteban extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su palma estaba caliente, seca, reconfortante. Deberías ir al médico. Mañana te pido cita con el doctor. Almagro, no quiero que te enfermes. Eres lo único puro que tengo en este mundo lleno de criminales, Miranda. Cuando llego a casa y te veo, siento que todo el lodo del juzgado desaparece. Eres mi refugio. Eres lo único puro. Sentí una grieta abrirse en mi pecho, un dolor agudo y físico. Quise gritarle, no soy pura. Soy una falsificación. Soy Lola, la chica que conducía el coche de la huida. Soy la que guardó los diamantes en el forro de su abrigo. Pero no dije nada.
Apreté su mano, devolviéndole el gesto con una hipocresía que me dio asco. Te quiero, Esteban, susurré. Y eso, al menos, era verdad. Lo quería. Lo quería tanto que la idea de perderlo me aterraba más que la cárcel. Y Yotin, respondió él, sonriendo con esa ternura que reservaba solo para mí. Terminamos la cena en un silencio que él interpretó como paz y yo viví como tortura. Recogimos la mesa juntos. Lavé los platos con movimientos mecánicos, viendo cómo el agua jabonosa se llevaba los restos de comida, deseando que pudiera llevarse también mis pecados. Cuando subimos a dormir, Esteban se durmió casi al instante, agotado por su lucha diaria contra el mal. Yo me quedé despierta, mirando la oscuridad. El reloj de la mesita de noche marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Cada segundo que pasaba era un segundo menos en la cuenta regresiva de Damián. Una semana, 7 días para corromper a un juez, 7 días para salvar mi vida, destruyendo la de mi marido. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. En su lugar vino el recuerdo. Vino el olor a gasolina y a miedo de aquella noche hace 15 años. La noche en que Lola murió y Miranda nació. La noche del error fatal. La mente es traicionera. Cuando intentas bloquear un recuerdo, este vuelve con más fuerza, rompiendo las compuertas. Y allí, en la seguridad de mi cama de sábanas de hilo egipcio, el pasado rompió la puerta y entró a saco. El ventilador de techo giraba sobre mi cabeza. VRR, VRR, VRR. Un sonido hipnótico, rítmico, que se suponía debía arrullarme, pero que esa noche sonaba como las aspas de un helicóptero policial. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen, pero la memoria es un animal nocturno que ve mejor en la oscuridad. De repente, ya no estaba en mi cama de sábanas de hilo. Estaba en un Ford Escort robado, con el motor revolucionado y el olor a gasolina quemada, llenándome la nariz. Hace 15 años. Llovía. Una de esas tormentas eléctricas que convierten el asfalto en un espejo negro y traicionero. Mis manos, mucho más jóvenes y cubiertas de anillos de plata barata, apretaban el volante hasta que los nudillos se ponían blancos. Lola. Yo era Lola. Tenía 22 años, el pelo negro cortado a trasquilones y un tatuaje de una serpiente que subía por mi cuello, una marca de rebeldía que gritaba al mundo que yo no pertenecía a nadie, excepto a él. Arranca, joder, arranca. La voz de Damián entró en el coche junto con una ráfaga de viento y lluvia. Se lanzó al asiento del copiloto, empapado, con el pecho agitado por la adrenalina. Llevaba una bolsa de deporte de lona azul. Pesaba. Al caer sobre sus piernas, sonó un clank metálico y cristalino. Joyas, diamantes, relojes suizos. La cosecha de la joyería Bowie. ¿Están detrás? Grité pisando el embrague, lista para salir quemando rueda. Todavía no. Damián se rió. Era esa risa salvaje, intoxicante, que me había enamorado en los billares del barrio. La risa de quien se cree inmortal. Son lentos, Lola. Somos fantasmas para ellos. Aceleré. El coche culeó en la calle mojada antes de agarrar tracción. Salimos disparados por la avenida principal, saltándonos los semáforos en rojo. Yo conducía con el instinto de una piloto de fugas, esquivando taxis y autobuses, sintiéndome la reina del mundo. Teníamos el botín. Teníamos el futuro en esa bolsa azul. Nos vamos al sur, nena, dijo Damián, abriendo la bolsa para mirar el brillo de las piedras. A la costa. Compraremos un bar en la playa. Tú dejarás de limpiar mesas y yo dejaré de... Bueno, dejaré esto. Era nuestro sueño. El cliché de los delincuentes enamorados. Bunny y Clyde de barrio bajo. Pero entonces, el mundo se tiñó de azul y rojo. No venían por detrás. Venían por delante. Una barricada policial bloqueaba la salida de la autopista. Luces cegadoras. Sirenas que aullaban como lobos hambrientos. Mierda. Damián golpeó el salpicadero. Nos vendieron. Alguien dio el soplo. Frené en seco. El coche patinó, dando un giro de 180 grados, y quedamos encajonados en un callejón sin salida. Por el retrovisor vi más luces acercándose. Estábamos atrapados. Damián me miró. En ese segundo, la inmortalidad se le borró de la cara. Vio el final. Escúchame, Lola dijo rápido, agarrando la bolsa. No nos van a atrapar a los dos. Yo tengo antecedentes. Si me cogen con esto, me quedan 20 años. Tú estás limpia. ¿Qué haces? Lloré, agarrándolo del brazo. Voy a salir. Voy a distraerlos. Tú da la vuelta y sal por la acera. Vete al motel. Espérame allí. No, no te voy a dejar. Es el plan B, joder. Me gritó y me empujó la bolsa azul hacia mi regazo. Pesaba toneladas. Guarda esto. Es nuestra jubilación. Espérame, Lola. Prométeme que me esperarás. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y salió a la lluvia. Aquí estoy, cerdos. Gritó Damián, levantando las manos vacías, corriendo hacia las luces policiales para atraer su atención. Vi cómo 3 oficiales se le echaban encima. Vi cómo lo tiraban al suelo, la cara contra el asfalto mojado. Vi cómo le ponían las esposas.
Y yo tuve 3 segundos para decidir. Podía salir del coche, podía entregarme, podía gritar que lo amaba y que iríamos a la cárcel juntos, románticos y estúpidos hasta el final. Pero miré la bolsa en mi regazo, miré el hueco en la acera que Damián me había señalado, y miré el miedo, el terror absoluto a la jaula. Metí primera. Subí el coche a la acera, rozando la pared de ladrillo, y pasé de largo, mientras la policía estaba ocupada, golpeando a Damián. No fui al motel. Conduje 6 horas sin parar hasta cruzar 2 provincias. Damián pensó que yo estaba huyendo con el dinero para esperarlo. Pero en algún momento de esa carretera oscura, entre el kilómetro 100 y el 200, Lola tomó una decisión que Miranda cargaría para siempre. No iba a esperar. Iba a desaparecer. El recuerdo cambió. Un salto en el tiempo. 3 meses después, estaba en un baño sucio de una pensión en el norte. Me miraba al espejo. El pelo negro estaba en el suelo, cortado. Ahora era castaño claro, teñido, pero la serpiente cejía allí en mi cuello. Me pasé el acercacero que había comprado en el mercado negro. Dolía más que el fuego. Olía a carne quemada. Lloré, mordiendo una toalla para no gritar, mientras borraba la tinta milímetro a milímetro. Estaba despellejando a Lola. Estaba matando a la chica que amaba a Damián para crear a la mujer que pudiera sobrevivir con una bolsa llena de diamantes. Vendí las joyas poco a poco, a peristas distintos, en ciudades distintas. Invertí en libros. Aprendí a hablar diferente. Modulé mi acento de barrio hasta que sonó culto, suave. Estudié arte porque los cuadros no juzgan. Los cuadros solo quieren ser salvados. Y yo quería salvarme. Flash. El día que conocí a Esteban, una galería de arte. Él buscaba una restauración para un marco antiguo. Yo ya era Miranda. Llevaba perlas falsas que parecían verdaderas y una sonrisa tímida. Él me miró como si yo fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. No vio a la conductora de fugas. Vio a una dama. Y yo me aferré a él como un náufrago a una tabla. Porque Esteban no era solo un hombre. Era mi coartada perfecta. Casarse con un juez era el disfraz definitivo. Presente. Abrí los ojos en la oscuridad de mi habitación. Estaba empapada en sudor frío. Mi mano fue instintivamente a mi cuello, buscando la cicatriz de la serpiente. Apenas se notaba ya, oculta bajo maquillaje y pañuelos de seda, pero yo sabía que estaba ahí. La piel recordaba. Miré a Esteban durmiendo a mi lado. Damián tenía razón. Toda mi vida era una construcción financiada por el crimen. Mi taller, mi ropa, mi educación, incluso la oportunidad de conocer a Esteban. Todo venía de esa bolsa azul. Yo era una mentira con patas. Pero Damián no entendía algo. Él creía que yo había vivido la gran vida mientras él se podría. No sabía que yo también había estado en una prisión. Una prisión sin barrotes, hecha de miedo constante. Cada vez que sonaba una sirena, cada vez que veía un coche de policía, cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo, mi corazón se detenía. Había vivido 15 años con la maleta hecha mentalmente, lista para correr. Me levanté de la cama, incapaz de soportar la quietud. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Al levantar la vista, vi mi reflejo. Ya no veía a Miranda, la restauradora. Veía a Lola. Y Lola estaba aterrorizada. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté al espejo. Lola habría cogido el dinero de la caja fuerte y habría huido esa misma noche, dejando a Esteban y a Damián atrás. Lola era una superviviente egoísta. Pero Miranda amaba a Esteban. Y Miranda estaba cansada de correr. El amanecer empezaba a teñir de gris la ventana del baño. Faltaban pocas horas para que Damián volviera a mi taller. Volvería a acecharme. Empezaría a aparecer en mi vida, erosionando mi cordura hasta que yo cediera. Tenía que tomar una decisión. Corromper a Esteban para borrar el pasado de Damián. O confesar y perderlo todo. Regresé a la habitación. Me senté en el borde de la cama y miré la toga de juez de Esteban colgada en el galán de noche. Parecía un fantasma negro observándome. La ley. Damián quería que yo manchara esa toga. Quería arrastrarnos a todos al fango con él. No susurré, pero él no se ahogó en mi garganta cuando recordé la mirada de Damián. Él no se detendría. Si yo no le daba lo que quería, él me destruiría. Y no solo a mí. Destruiría a Esteban por asociación. El titular del periódico brilló en mi mente. Juez supremo casado con ladrona fugitiva. No tenía opción. Para salvar a Esteban del escándalo, tenía que traicionar sus principios. Tenía que convertirme en la criminal que él odiaba para protegerlo de la verdad. Era una lógica retorcida, enferma, pero era la única lógica que le quedaba a una mujer acorralada. Me vestí en silencio. Hoy no me pondría seda. Hoy me pondría algo oscuro, porque hoy iba a empezar a cavar mi propia tumba. El miedo es un parásito. No se conforma con vivir en tu cabeza, invade tu geografía. En los días siguientes, la ciudad que yo conocía, mi ciudad de avenidas arboladas, cafeterías de diseño y galerías silenciosas, se transformó en un mapa de amenazas. Damián no se limitó a esperar en mi taller. Empezó a colonizar mi vida, marcando su territorio como un perro callejero, ensuciando cada esquina de mi existencia perfecta con su presencia. Ocurrió primero en el mercado de las flores. Era miércoles. Fui temprano, como siempre, para comprar nardos frescos para el jarrón del recibidor. Es un richo el que me calma.
el olor intenso y ceroso de los nardos me recuerda que la belleza se puede comprar y poseer. Caminaba entre los puestos de cubos de colores, saludando a los vendedores que me conocían como la señora Valladares. Buenos días, doña Miranda, me saludó la señora Rosa, una anciana encantadora que siempre me guardaba los tallos más largos. Buenos días, Rosa, me llevaré lo de siempre. Mientras ella envolvía las flores en papel de estraza, sentí una quemazón en la nuca, esa sensación eléctrica de ser observada. Me giré despacio, rezando para que fuera mi imaginación, para que la paranoia del insomnio me estuviera jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba él, Damián. Estaba apoyado en una columna de hierro a solo 5 metros, mordiendo una manzana verde con una violencia casual. Llevaba la misma ropa barata, pero se había afeitado. Me miraba fijamente, ignorando el bullicio del mercado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no se escondió. Sonrió, y luego hizo algo que me heló la sangre, le guiñó un ojo a la señora Rosa. Aquí tiene, señora, dijo Rosa, entregándome el ramo. Ah, y su primo es encantador. Estuvo charlando conmigo antes de que usted llegara. Me contó que hacía años que no se veían. El ramo casi se me cae de las manos. ¿Mi primo? Balbuceé. Sí, el muchacho ese, señaló a Damián con la cabeza. Dice que acaba de volver de un viaje largo en el extranjero. Pobre, se le ve un poco perdido. Debería invitarlo a comer a casa, doña Miranda. La familia es lo primero. Damián se despegó de la columna y se acercó. Caminaba despacio, saboreando mi terror. Llegó a mi lado y puso una mano sobre mi hombro. Sentí el peso de sus dedos a través de la tela de mi abrigo como si fueran garras de plomo. Hola, prima, dijo, enfatizando la palabra con una burla cruel. Rosa tiene razón. Deberíamos ponernos al día. El viaje fue largo y solitario. Miré a Rosa, que nos sonreía con ternura, ajena a que estaba presenciando una toma de rehenes en plena luz del día. No podía gritar, no podía montar una escena. Damián sabía que mi reputación era mi talón de Aquiles. Si gritaba, tendría que explicar quién era él, y no podía. Vámonos, dice entre dientes, forzando una sonrisa rígida para Rosa. Adiós, Rosa. Gracias. Me arrastró fuera del mercado, agarrándome del codo con una fuerza que dejaría marca. Caminamos hasta una plaza cercana, lejos de oídos indiscretos. ¿Qué haces?, le espeté, soltándome de un tirón. No puedes hablar con mi gente. No puedes meterte en mi vida así. Damián tiró el corazón de la manzana a una papelera con una puntería perfecta. Tú te metiste en mi vida primero, Lola. O mejor dicho, te llevaste mi vida contigo. Solo estoy recuperando el tiempo perdido. Se acercó a mí, acorralándome contra una pared de piedra. ¿Hablaste ya con el juez? No es tan fácil, susurré, mirando a los lados, aterrada de que alguien conocido nos viera. No puedo llegar y decirle, oye, cariño, borra los antecedentes de mi exnovio ladrón. Necesito tiempo. Necesito encontrar el momento. El tiempo se acaba. Sacó un mechero y empezó a jugar con la llama. Clic, clic. Fuego, apagado. Fuego, apagado. Te quedan 4 días. Y Miranda, no intentes jugar conmigo. Te sigo. Sé a qué hora sale tu marido. Sé que los jueves vas al club de lectura. Sé que tu asistenta se llama Clarisa y que tiene una hija pequeña. El aire se me escapó de los pulmones. No te atrevas a tocar a nadie, dije, y por primera vez, la voz de Lola salió ronca, amenazante. No quiero tocar a nadie. Solo quiero mi papel. Un certificado limpio. Es un trozo de papel, Miranda. Para tu marido es un trámite administrativo. Para mí es la diferencia entre ser un hombre y ser una rata. Consíguelo, o el próximo ramo de nardos que compres será para tu propia tumba social. Se dio la vuelta y se fue, silbando una melodía que solíamos escuchar en la radio del coche robado hace 15 años. El acoso no paró ahí. Al día siguiente, fui a una cafetería cerca del Palacio de Justicia para esperar a que Esteban saliera de una vista. Me senté en la terraza, con mis gafas de sol puestas, intentando leer un libro. Levanté la vista y lo vi. Estaba sentado en un banco del parque, al otro lado de la calle. No hacía nada, solo leía un periódico. Pero el periódico tenía un agujero en el centro, y a través de él, su ojo me observaba. Era una tortura psicológica de manual. Quería que supiera que no había lugar seguro, que mi burbuja de cristal estaba a punto de estallar. Cuando Esteban salió del juzgado, bajando las escalinatas con su toga ondeando al viento, imponente y digno, vi cómo Damián se tensaba en el banco. Vi cómo miraba a mi marido, no con miedo, sino con envidia. Una envidia negra y corrosiva. Damián odiaba a Esteban no por ser juez, sino por tener la vida que él creía merecer si no hubiera ido a la cárcel. Esteban cruzó la calle y me besó. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Miré hacia el banco. Damián ya no estaba. Había desaparecido como un fantasma, dejando solo el periódico arrugado sobre la madera. Pero su ausencia era peor que su presencia.
Significaba que podía estar en cualquier parte. Sin dije, agarrándome al brazo de Esteban con desesperación. Llévame a casa, por favor. Esa noche, mientras Esteban se duchaba, bajé al despacho de la planta baja. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. No podía seguir esperando. Damián estaba escalando. Hoy era el mercado, mañana sería la puerta de mi casa. Tenía que hacer algo. Me acerqué al escritorio de caoba de Esteban. Allí estaba su ordenador portátil, la llave del reino. Sabía que Esteban traía trabajo a casa. Sabía que tenía acceso remoto a la base de datos judicial. Solo necesitaba entrar. Solo necesitaba ver si era posible. Si técnicamente podía hacerse. Levanté la tapa del portátil. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Conocía sus contraseñas habituales. Fechas de aniversario. Nombres de autores favoritos. Pero me detuve. Mis manos temblaban. No era el miedo a ser descubierta. Era el asco. Estaba a punto de profanar el santuario de mi marido. Estaba a punto de usar sus herramientas de justicia para cometer un crimen. Si tecleaba esa contraseña, Miranda moría. Y Lola ganaba. Miré hacia la puerta, esperando ver a Esteban aparecer envuelto en una toalla, mirándome con decepción. Pero solo había silencio. 4 días, susurré. Bajé la tapa del portátil, sin tocar ninguna tecla. No podía hacerlo así. No podía hackearlo. Esteban era demasiado inteligente. Se daría cuenta si alguien manipulaba los archivos desde su cuenta. Tenía que ser él. Tenía que convencerlo, o engañarlo para que lo hiciera él mismo sin saberlo. Volví al salón, sintiéndome más sucia que nunca. Damián me había contaminado. Me había convertido en una espía en mi propio matrimonio. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de mí, la parte superviviente, la parte rata, estaba calculando fríamente cómo manipular al hombre más honesto del mundo para salvar mi propio pellejo. El sábado amaneció con un cielo plomizo que aplastaba la ciudad contra el asfalto. Quedaban 3 días. 72 horas. El tiempo ya no se medía en minutos, sino en latidos de un corazón que amenazaba con estallar. Esteban decidió quedarse en casa para revisar expedientes atrasados. Para cualquier esposa normal, tener a su marido en casa un fin de semana sería un motivo de alegría tranquila para mí. Era como estar encerrada en una jaula con un león dormido mientras llevas los bolsillos llenos de carne fresca. Voy a bajar al despacho un rato, Miranda me dijo después del desayuno, besándome la frente. No me pases llamadas a menos que sea urgente. Lo vi desaparecer por el pasillo, con su andar pausado y recto. La puerta del despacho se cerró. Clic. Me quedé en la cocina, mirando la cafetera goteando. Mi mente de restauradora, acostumbrada a ver las capas ocultas bajo la pintura, empezó a trazar un plan. No podía simplemente pedirle a Esteban que borrara el expediente. Él diría que no. Su integridad era un muro de hormigón. Tenía que encontrar una grieta en ese muro. Tenía que saber cómo funcionaba el sistema. Si existía alguna posibilidad técnica de borrar un antecedente, sin dejar rastro, yo tenía que encontrarla antes de planteárselo. Tenía que darle el crimen masticado, perfecto, sin riesgos. Si lograba demostrarle que podía hacerlo sin ser descubierto, quizás, solo quizás, lo haría por amor, o por miedo a perderme. A media mañana, el teléfono fijo sonó en el despacho. Escuché la voz grave de Esteban contestando. Luego, pasos apresurados. Salió al pasillo, ajustándose las gafas. Miranda, tengo que ir un momento al juzgado de guardia. El secretario ha perdido una firma para una orden de registro urgente. Es un desastre. Vuelvo en 1 hora. Clarón, dije, sintiendo una descarga de adrenalina que me erizó la piel. Ve tranquilo. Yo me quedo aquí leyendo. Me dio un beso rápido y salió. Escuché el motor del coche alejarse. La casa se quedó en silencio. Era mi oportunidad. No esperé ni un segundo. Corrí al despacho. La puerta estaba entornada. Entré. El olor a tabaco de pipa y libros viejos me recibió. Era un santuario masculino, intimidante. Me senté en su silla de cuero que todavía guardaba el calor de su cuerpo. Me sentí una intrusa, una profanadora. Lola, despierta. Necesitamos tus manos. Miré el escritorio, ordenado milimétricamente. El ordenador estaba bloqueado, pero Esteban, en su infinita confianza en la seguridad de su hogar, había cometido un error de principiante, su token de seguridad. El pequeño dispositivo digital que generaba los códigos de acceso a la red judicial estaba conectado al puerto USB. Se lo había dejado en las prisas. Toqué el ratón. La pantalla se iluminó. Usuario, juez, contraseña. Tragué saliva. Conocía la contraseña. La había visto teclearla 1000 veces por el reflejo de sus gafas cuando trabajaba en la cama. Justicia 1980, el año en que se graduó. Tan predecible, tan noble. Mis dedos volaron sobre el teclado. J. un recente de Dinar 1 a 9, 8 a 0. Ente. La pantalla parpadeó y me dio acceso. El logo del Ministerio de Justicia apareció, girando en un bucle azul. Estaba dentro. Estaba dentro del cerebro del sistema penal. Busqué el archivo. Búsqueda Damián Vargas. El sistema tardó unos segundos. Luego, escupió el resultado. No era un expediente simple. Era una letanía de delitos. Robo con fuerza. Asalto a mano armada.
tenencia ilícita de armas, resistencia a la autoridad. Había fotos de su ingreso en prisión hace 15 años. Joven, rabioso, con el labio partido, y una nota reciente al final, en letras rojas, libertad condicional de alto riesgo de reincidencia. Hice clic en la pestaña Opciones de administrador. Mis ojos recorrieron el menú. Modificar, archivar, eliminar. La opción eliminar estaba ahí, pero estaba en gris, desactivada. Pasé el cursor por encima. Un cuadro de texto emergió. Requiere autorización de doble firma, juez titular y fiscal de distrito. Me dejé caer en el respaldo de la silla, derrotada. No bastaba con Esteban. Necesitaba a un fiscal. Damián me había pedido un imposible. No podía borrar esto con un solo clic. Necesitaba una conspiración. De repente, escuché un ruido. Graba crujiendo. El sonido de un motor apagándose justo al otro lado de la ventana del despacho. Me congelé. Miré el reloj. Habían pasado solo 20 minutos. ¿Por qué había vuelto tan rápido? Escuché la puerta principal abrirse. Miranda. La voz de Esteban resonó en el vestíbulo. Olvidé el token. No puedo firmar digitalmente sin él. El pánico me golpeó como un mazo. Estaba sentada en su silla, con su sesión abierta y el expediente de mi ex amante criminal en la pantalla gigante de 27 pulgadas. Si entraba ahora, se acabó. No había mentira que pudiera cubrir esto. Escuché sus pasos rápidos, acercándose por el pasillo. Tac, tac, tac. Mierda, susurré. Me lancé hacia el ordenador. Cerrar sesión. El sistema preguntó, ¿desea guardar los cambios? No había hecho cambios. ¿Por qué preguntaba eso? No. La barra de cierre de sesión se llenaba con una lentitud exasperante. 50%, 70%. Los pasos estaban ya en la puerta. Arranqué el token USB del puerto con un tirón brusco, sin esperar a la extracción segura. La pantalla se fue a negro al perder la llave física. Me levanté de un salto, tirando la silla hacia atrás. Hizo un ruido sordo al chocar contra la estantería. Agarré el primer libro que vi sobre la mesa del Código Penal y me giré justo cuando la puerta se abría de golpe. Esteban entró un poco sofocado. Se detuvo en seco al verme allí, de pie junto a su escritorio, con el libro apretado contra mi pecho como un escudo, y su token USB escondido en mi puño cerrado sudoroso. Su mirada pasó de mí al ordenador apagado, luego a la silla desplazada. ¿Miranda? Su tono no era de enfado, sino de una confusión densa. ¿Qué haces aquí? Te dije que no entraras cuando. El libro le interrumpí, mi voz saliendo una octava más alta de lo normal. Estaba buscando algo para leer. Mencionaste un caso interesante en la cena y quería ver la ley, para entenderte mejor. Esteban frunció el ceño. Miró el libro en mis manos. Eso es el Código Penal, cariño. Es árido. No es lectura de fin de semana. Lo sé. Forcé una risa nerviosa. Es que, te admiro tanto, Esteban. Quería sentirme cerca de tu mundo. Él me miró fijamente durante unos segundos eternos. Sus ojos de juez, entrenados para detectar mentiras en el estrado, me escanearon. Vio mi respiración agitada. Vio el rubor en mi cuello. Pero el amor es ciego, o al menos, miope. Oh, Miranda. Su rostro se suavizó. No tienes que leer leyes para estar cerca de mí. Se acercó. Yo retrocedí instintivamente, chocando con el escritorio. Él llegó a mi lado y vio el hueco en el puerto USB del ordenador. Luego miró mi mano cerrada. ¿Tienes mi token? Preguntó suavemente. Abrí la mano. El dispositivo negro estaba húmedo por mi sudor. Lo vi conectado y pensé que era una memoria con fotos nuestras. Iba a verlo en mi portátil, pero no funcionó. Era una mentira estúpida, torpe. El token no parecía una memoria normal. Tenía el escudo del gobierno grabado. Esteban tomó el dispositivo de mi mano. Lo limpió sutilmente con su pulgar. Hubo un silencio que pesaba toneladas. Él sabía que algo no cuadraba. Sabía que yo no era estúpida. Sabía que yo sabía lo que era ese dispositivo. Esto no guarda fotos, Miranda dijo despacio, mirándome a los ojos con una seriedad nueva. Esto guarda secretos de Estado. Si lo pierdo, me inhabilitan. Lo siento, susurré, bajando la cabeza. No volverá a pasar. No volverá a pasar. Se metió el dispositivo en el bolsillo. No me besó, no me sonrió. Dio media vuelta y salió del despacho. Voy al juzgadón, dijo desde el pasillo, con una frialdad que nunca había usado conmigo. Hablaremos cuando vuelva. Escuché el portazo. Me dejé caer al suelo, temblando incontrolablemente. Lo había visto. Había visto la mentira en mis ojos. No sabía que estaba ocultando, probablemente pensaba que estaba espiando sus correos, buscando una amante o que estaba perdiendo la cabeza, pero la confianza, ese cristal perfecto que habíamos cuidado durante 15 años, acababa de rajarse. Y lo peor no era eso. Lo peor era lo que había visto en la pantalla. Requiere autorización de doble firma. No podía salvar a Damián. Era imposible. Estaba atrapada entre un criminal que me iba a delatar y un marido que ya empezaba a sospechar que dormía con una extraña. La espera tiene un peso físico. Es como llevar un chaleco de plomo bajo la ropa.
Pasé el resto del sábado, sentada en el sofá del salón con las luces apagadas, viendo cómo las sombras de los árboles del jardín se alargaban sobre la alfombra persa hasta tragárselo todo. No cociné, no encendí la televisión, solo esperé el sonido del motor de Esteban, ensayando en mi cabeza 1000 versiones de una disculpa que sonara creíble, pero sabiendo que ninguna funcionaría. Esteban no juzgaba intenciones, juzgaba hechos. Y los hechos eran que su esposa había intentado acceder a secretos de Estado. Llegó a las 9 de la noche. No entró llamándome cariño. Entró en silencio. Dejó el maletín en la entrada y colgó su abrigo con una lentitud deliberada. Cuando entró en el salón y encendió la lámpara de pie, la luz repentina me hizo parpadear como un animal deslumbrado en la carretera. «Tenemos que hablar», Miranda dijo. No se sentó a mi lado. Se sentó en el sillón de orejas frente a mí, cruzando las piernas, adoptando esa postura de juez que escuchó un testimonio dudoso. «Esteban, lo de esta mañana», empecé, con la voz quebrada. Levantó una mano para detenerme. «No me insultes con más mentiras improvisadas. He pasado el día pensando. He repasado las últimas semanas. Tu nerviosismo, las llamadas que cuelgas cuando entro, la visita al mercado de las flores. Sí, me encontré con la señora Rosa hace unos días. Me preguntó por tu primo, el que acababa de salir de un viaje largo». Sentí que la sangre se drenaba de mi cara. «Rosa, mi dulce y habladora Rosa. Yo no tengo primos», Miranda continuó Esteban, con una frialdad aterradora. «Y tú tampoco. Me dijiste que eras hija única, que tus padres murieron cuando eras niña. Así que dime, ¿quién es el hombre con el que te vieron discutiendo? ¿Quién es el hombre por el que intentaste entrar en mi ordenador hoy?» Tragué saliva. Mi garganta estaba seca como el papel de lija. Es complicado, Esteban. Es alguien del pasado. Alguien que necesita ayuda». Esteban se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto de cansancio infinito. ¿Ayuda? ¿O dinero? ¿O silencio? Me miró directamente a los ojos y vi dolor en los suyos. Dolor puro. ¿Es tu amante, Miranda? La pregunta quedó flotando en el aire, densa y tóxica. No, grité, y la honestidad de esa única palabra resonó en la habitación. Dios mío, no. Nunca te he sido infiel, Esteban. Te amo. Eres mi vida. Entonces explícame por qué actúas como una culpable. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, agitado. Entraste en mi despacho. Intentaste acceder al sistema judicial. Eso no lo hace una esposa preocupada. Lo hace alguien que necesita borrar algo, o alguien que está siendo extorsionado. Se detuvo frente a mí. ¿Te está chantajeando?, preguntó, bajando la voz. ¿Es eso? ¿Has cometido algún error financiero? ¿Alguna deuda de juego? ¿Algo en el taller? Dímelo, Miranda. Soy juez. Puedo ayudarte si es legal, pero si me mientes, si descubro que me estás mintiendo a la cara. Estaba tan cerca de la verdad. Podría habérselo dicho en ese momento. Sí, me chantajea. Fui una ladrona. Mi nombre es Lola, pero el miedo me amordazó. Si le decía la verdad, él tendría la obligación legal de denunciarme. No podría evitarlo. Su código ético era su columna vertebral. Si le confesaba un delito no prescrito, él tendría que elegir entre su esposa y su juramento. Y yo tenía pánico de saber cuál ganaría. No es chantaje, mentí, bajando la mirada. Es una enfermedad. Esteban se detuvo. El aire salió de sus pulmones. ¿Qué? Ese hombre. Es un médico alternativo. La mentira era grotesca, pero era lo único que se me ocurrió. Me encontraron algo, Esteban. Un bulto. No quería preocuparte hasta estar segura. Estaba buscando en tu ordenador información sobre seguros médicos, sobre especialistas. Estaba desesperada. No pensaba con claridad. Fue una jugada baja, sucia. Usar el miedo a la muerte para tapar el miedo a la cárcel. Esteban se derrumbó. Se arrodilló frente a mí y me agarró las manos. Su furia se evaporó, reemplazada por una angustia devastadora. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué pasaste por esto sola? Tenía miedo, dije. Y eso, al menos, era cierto. Me abrazó. Me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme de la biología misma. Y yo me dejé abrazar, sintiéndome la mujer más despreciable sobre la faz de la tierra. Estaba usando su amor como escudo humano. Mañana mismo iremos al doctor. Almagro dijo contra mi pelo. Haremos pruebas. Buscaremos los mejores oncólogos. No vas a morirte, Miranda. No te voy a dejar ir. Asentí, llorando en su hombro. Lloraba porque lo había engañado, y lloraba porque sabía que esta mentira tenía fecha de caducidad. Mañana, cuando los médicos no encontraran nada, la coartada se caería. Esa noche, Esteban durmió abrazado a mí, aferrándose a mi cuerpo como si temiera que me desvaneciera. Yo no dormí. Miraba la ventana, esperando el amanecer del domingo. Faltaban 2 días para el ultimátum de Damián. A la mañana siguiente, el domingo se arrastró con una lentitud agónica. Esteban estaba en modo protector, preparándome el desayuno, llamando a colegas médicos en domingo para pedir favores.
Yo me sentía enferma de culpa. A media tarde, sonó el timbre de la puerta. Esteban fue a abrir. Yo me quedé paralizada en el sofá. «Es un mensajero», dijo Esteban desde la entrada. «Un paquete para ti. No tiene remitente». Entró con una caja de cartón pequeña envuelta en papel marrón. Me la entregó. «¿Qué es?», preguntó, curioso. «No lo sé», dije, aunque mis manos ya temblaban al tocar el cartón. Sabía de quién venía. «Ábrelo. Quizás es algo del taller». No tuve opción. Rasgué el papel bajo la mirada atenta de Esteban. Abrí la caja. Dentro, sobre una cama de virutas de madera, había un objeto metálico. Viejo, oxidado. Era una llave de coche, con un llavero de plástico barato en forma de dado. Esteban frunció el ceño. ¿Una llave vieja? ¿Qué significa esto? Yo me quedé sin aire. Reconocí la llave al instante. Era la llave del Ford Escort robado. El coche que yo conduje en la huida. El coche que abandoné en un barranco hace 15 años. Debajo de la llave había una nota, escrita con letras recortadas de revista, como en las películas malas de secuestros, pero con un mensaje que solo yo podía entender. El motor todavía arranca. ¿Y tú? Tic-tac. ¿Miranda? La voz de Esteban se volvió suspicaz de nuevo. Vio mi palidez. Vio el terror en mis ojos. ¿De qué es esa llave? ¿Qué significa la nota? Cerré la caja de golpe. Es una broma, dije, levantándome de un salto. Una broma de mal gusto de un competidor del taller. Déjame ver la nota. Esteban extendió la mano. No, grité, apretando la caja contra mi pecho. Basta, Esteban. Déjame en paz. Estoy enferma. Dijiste que me ibas a cuidar, no a interrogar. Salí corriendo de la habitación. Subí las escaleras y me encerré en el baño. Me apoyé contra la puerta, respirando como si hubiera corrido una maratón. Damián no solo me estaba vigilando. Tenía acceso a pruebas físicas que yo creía destruidas. Sí tenía la llave, ¿qué más tenía? ¿El coche? ¿Mis huellas en el volante? Miré la llave oxidada en mi mano. Ya no era una advertencia, era una declaración de guerra. La mentira de la enfermedad no aguantaría 24 horas más. Esteban iba a descubrir la verdad, ya fuera por los médicos o por Damián. Tenía que elegir, y tenía que elegir YA. Esteban dejó de golpear la puerta del baño a los 10 minutos. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, lentos, pesados, cargados de una duda que ya no era sospecha, sino decepción. Me quedé sentada en el suelo frío de baldosas, apretando la llave oxidada en mi puño hasta que los bordes dentados me cortaron la piel. Una gota de sangre cayó sobre mi vestido. Roja, real, la única verdad en un mar de ficciones. Esa noche dormimos en camas separadas. O mejor dicho, él durmió en la habitación de invitados y yo velé armas en la nuestra, mirando el techo como si fuera una pantalla de cine donde se proyectaba mi inminente destrucción. El lunes amanecía gris, el día del ultimátum. Bajé a la cocina. Esteban ya estaba vestido con su traje, tomando café negro de pie. No me miró cuando entré. He cancelado mi mañana, dijo a la ventana. Te llevaré al doctor. Almagro a las 10. No puedo ir a las 10, respondí. Mi voz sonaba mecánica. Tengo que pasar por el taller. Tengo que cancelar unos pedidos y cerrar la caja. Si voy a estar enferma, necesito dejar mis asuntos en orden. Esteban se giró. Sus ojos estaban rojos. Había llorado. ¿Tus asuntos? Soltó una risa amarga. Miranda, estás hablando como si te fueras a morir, o como si fueras a huir. Solo quiero ser responsable, Esteban. Iré al médico, te lo prometo. Pero déjame ir al taller primero. Nos vemos allí a las 12. Dudó. Vi la lucha en su rostro, el instinto de protegerme contra el instinto de interrogarme. Finalmente, asintió. A las 12. Si no estás allí, iré a buscarte con la policía. Y no lo digo como amenaza, lo digo porque estoy aterrado. Salió. Conduje hasta el taller con el estómago hecho un nudo. Sabía que Damián no esperaría que yo fuera a buscarlo. Él vendría a mí. Aparqué. Entré. El olor a trementina, que antes me calmaba, ahora me daba náuseas. A las 11 en punto, mi teléfono personal sonó. Número oculto. Tic-tac, la voz de Damián raspó mi oído. Se acabó el tiempo de recreo. Estoy en el taller, dije, cerrando los ojos. Ven, terminemos con esto. No voy a ir al taller. Demasiados ojos. Demasiados coches de jueces pasando por la puerta. Hizo una pausa. Mira tu correo electrónico. El de la galería. Colgó. Corrí al ordenador del mostrador. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la contraseña. Abrí la bandeja de entrada. Un mensaje nuevo. Remitente, josticiavir@perrotoenemail.com. Asunto, la doble vida de la señora Valladares. Hice clic. El archivo adjunto se abrió. No era solo la foto Polaroid. Era un dossier completo. Había escaneos de las cartas que le escribía a la prisión los primeros meses, llenas de promesas de amor y códigos sobre el dinero escondido. Había una copia de un informe policial antiguo con la descripción de Lola, tatuaje de serpiente en el cuello, complexión delgada, y al lado, una foto mía actual de una revista de sociedad con un zoom digital en mi cuello, donde la cicatriz del láser dejaba una sombra pálida en forma de S. Pero lo peor estaba al final. Un video.
Le di al play. La imagen era oscura, grabada con un móvil en un lugar que parecía un sótano. Damián sostenía una pistola, un revólver calibre 38, viejo, oxidado por la tierra. Hola, juez Valladares, decía Damián a la cámara, sonriendo. Este es el arma que se usó en el asalto a la joyería Bowie hace 15 años. Nunca apareció. La policía la buscó por todas partes. Yo la enterré, pero antes de enterrarla, mi querida Lola la sostuvo. Sin guantes, Damián acercó el arma a la cámara. Las huellas de Miranda, su amada esposa, están en el cañón y en el gatillo, conservadas perfectamente en grasa y plástico durante 1 década y media. Si entrego esto a balística hoy, bueno, digamos que sus cenas benéficas se van a acabar. El vídeo terminó. Mi respiración se detuvo. Tenía el arma, la maldita arma. Yo recordaba ese momento. Él me la dio para que la guardara mientras él metía las joyas en la bolsa. La sostuve 5 segundos. 5 segundos que ahora valían 20 años de cárcel. El teléfono sonó de nuevo. ¿Lo viste?, preguntó Damián. Sí, susurré. Estaba llorando, lágrimas calientes y silenciosas. Tienes hasta medianoche. Quiero mi expediente limpio, Miranda. Borrado. Inexistente. Si mañana a las 0:01 no soy un hombre libre de antecedentes. Enviaré ese correo El Heraldo a la Fiscalía General y al despacho de tu marido. Damián, por favor. Esteban no puede hacerlo así de rápido. Necesita. No me importa lo que necesita. Gritó. Tú tuviste 15 años. Yo tuve 15 años de mierda. Ahora te toca a ti sudar. Medianoche. En el viejo almacén del puerto, Muelle 4. Lleva los papeles impresos que demuestran que estoy limpio. Y ven sola. Si veo un coche de policía, le doy a enviar antes de que puedan ponerme las esposas. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del ordenador. Medianoche. El Muelle 4. Y una pistola con mis huellas esperando para incriminarme. Miré el reloj. Eran las 11:30. Tenía que estar en el médico con Esteban a las 12. Si iba al médico, la farsa de la enfermedad se caería. Esteban sabría que mentí, y entonces tendría que explicarle por qué. Pero si no iba, Esteban llamaría a la policía para buscarme, como prometió. Estaba acorralada, por el pasado y por el presente, por el odio de Damián y por el amor de Esteban. Me levanté, me limpié las lágrimas. No podía seguir huyendo. Lola había huido hace 15 años y solo había conseguido aplazar la sentencia. Miranda tenía que dejar de correr. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo. Escribí una nota rápida para mi asistente, Clarisa, diciéndole que cerrara el taller indefinidamente. Luego, salí a la calle. El sol de mediodía me golpeó, indiferente a mi tragedia. Subí a mi coche. No fui al médico. No fui al puerto. Conduje hacia el Palacio de Justicia, hacia el despacho de Esteban. Damián quería que yo usara a mi marido para cometer un crimen. Quería que yo siguiera siendo su cómplice, su Lola. Pero Damián había olvidado algo. Yo ya no era esa niña asustada que se dejaba arrastrar. Yo había pasado 15 años restaurando cosas rotas. Sabía que para arreglar algo de verdad, a veces tienes que romperlo del todo para volver a montarlo. Iba a romper mi vida. Iba a romper el corazón de Esteban. Pero no iba a dejar que Damián siguiera sosteniendo el pincel de mi destino. Aparqué frente a las imponentes escalinatas de mármol del tribunal. La estatua de la justicia, ciega y con la balanza, me recibió. Saqué el teléfono y marqué el número de Esteban. Miranda, ¿dónde estás? Estoy en la consulta del doctor Almagro, te estamos esperando. Su voz sonaba al borde del pánico. No estoy en el médico, Esteban, dije. Mi voz era firme, tranquila, la voz de alguien que acaba de saltar al vacío. Estoy en la puerta de tu juzgado. ¿Qué? Baja, o subo yo. Tenemos que hablar. Y esta vez, no es sobre una enfermedad, es sobre un crimen. Colgué, miré hacia la entrada. Ahí venía mi juicio final. Subir las escalinatas del Palacio de Justicia fue el recorrido más largo de mi vida. Cada paso sobre el mármol blanco resonaba con un eco acusador amplificado por la cúpula inmensa que se alzaba sobre mi cabeza. Pasé el control de seguridad. El arco detector de metales no pitó, por supuesto. Mis pecados no eran de metal, eran de carne y hueso. Saludé al guardia con un asentimiento rígido, el mismo guardia que me había visto traerle el almuerzo a Esteban tantas veces. Y me sentí una impostora, una espía infiltrada en el corazón del sistema que estaba diseñada para destruirme. El despacho de Esteban estaba en la tercera planta, al final de un pasillo largo flanqueado por retratos de jueces fallecidos que parecían mirarme con severidad desde sus marcos dorados. Llegué a la puerta de caoba, placa dorada, Honorable juez Esteban Valladares. No toqué, entré. Esteban estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono, gesticulando con ansiedad. Al verme entrar, colgó sin despedirse y corrió hacia mí. Miranda. Me agarró por los hombros, escaneando mi rostro en busca de síntomas de dolor, de muerte inminente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuimos al médico? ¿Te has desmayado? ¿Es peor de lo que pensábamos? Su preocupación era tan genuina, tan pura, que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Él estaba dispuesto a luchar contra un cáncer imaginario por mí. Estaba dispuesto a mover cielo y tierra. Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza.
Caminé hacia la puerta y eché el pestillo. Clic. Siéntate, Esteban, dije. Mi voz no temblaba. Era la voz de alguien que ya ha aceptado su sentencia. No me voy a sentar. Me estás asustando. Dime qué dice el diagnóstico. No hay diagnóstico. Me giré para mirarlo. Me quité las gafas de sol y dejé que viera mis ojos rojos, hinchados, pero secos. No tengo cáncer, Esteban. No tengo ningún bulto. No estoy enferma. Esteban se quedó paralizado. La confusión arrugó su frente. ¿Qué? Pero, ayer estabas temblando. Dijiste que buscabas médicos en mi ordenador. Mentí. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un estanque quieto. ¿Mentiste? Retrocedió un paso como si le hubiera bofeteado. ¿Sobre tener cáncer? Miranda, eso es enfermizo. ¿Por qué harías algo así? Porque era más fácil decirte que me estaba muriendo que decirte la verdad. Me acerqué a su escritorio. Ese escritorio sagrado donde él firmaba sentencias y liberaciones. Pasé la mano por la madera pulida. Hay un hombre, dije. El hombre del mercado. El de la llave oxidada. La cara de Esteban se endureció. El marido preocupado dio paso al juez instructor. Damián, dije el nombre por primera vez en voz alta en 15 años. Sabía a ceniza. Él quiere algo de ti. Algo que solo tú puedes darle. ¿Dinero? Preguntó Esteban con la voz fría. No. Quiere que yo asisto acceso. Quiere que borre sus antecedentes penales. Me ha dado hasta medianoche. Si no lo hago. Si no te convenzo de que prevariques y cometas un delito federal para limpiarlo. Él va a destruir mi vida. Esteban se pasó la mano por el pelo, incrédulo. ¿Te está chantajeando para que yo cometa un delito? ¿Y tú? ¿Tú fingiste un cáncer para ganar tiempo? Me miró con una mezcla de horror y decepción. Miranda, deberías habérmelo dicho desde el primer minuto. La extorsión es un crimen grave. Puedo llamar al fiscal ahora mismo. Podemos ponerle una trampa. Nadie amenaza a mi esposa. Caminó hacia el teléfono fijo. No, grité, no puedes llamar a la policía sin saber qué tiene él contra mí. Esteban se detuvo con el auricular en la mano. ¿Qué puede tener? ¿Fotos comprometedoras? ¿Un desliz? Me miró, suplicando con los ojos que fuera eso. Una infidelidad, algo doloroso pero humano, perdonable. Miranda, sea lo que sea, lo afrontaremos. Pero no voy a ceder al chantaje. No es un desliz, Esteban. Me senté en la silla de los acusados, frente a su escritorio. Crucé las manos sobre mi regazo. Me quité el anillo de casada y lo puse sobre la mesa de caoba. El diamante brilló bajo la luz de la lámpara de lectura. Él no tiene fotos de nosotros en la cama, dije, mirando el anillo. Tiene una pistola con mis huellas dactilares. Esteban soltó el teléfono. El auricular quedó colgando del cable, balanceándose. ¿Una pistola? Sí, la pistola que se usó en el asalto a la joyería Bowie hace 15 años. Vi cómo su mente de juez procesaba la información. Joyería Bowie, asalto a mano armada, un caso famoso, nunca resuelto del todo. El ladrón fue atrapado, pero el botín y el cómplice desaparecieron. Miranda. Su voz era un susurro horrorizado. ¿Tú conoces a ese hombre? Lo conozco, lo amé, y fui yo quien conducía el coche de la huida. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tráfico lejano de la ciudad y el sonido de la imagen que Esteban tenía de mí, rompiéndose en 1000 pedazos irreparables. Yo no soy Miranda Valladares, la respetada restauradora, continué, sintiendo que cada palabra me aligeraba el peso del alma. Aunque me condenaba. Soy Lola, una chica de barrio que quería salir de la miseria y que tomó el camino rápido. Me quedé con el botín, Esteban. Con ese dinero me pagué la carrera. Me pagué los vestidos que te gustaban. Me pagué la cirugía para borrarme los tatuajes. Me levanté y me desabroché el primer botón de la blusa. Me aparté el cuello y señalé la cicatriz pálida en mi garganta. Aquí había una serpiente. Me la quemé con láser en un baño sucio para poder ser la mujer que tú querrías. Esteban se dejó caer en su silla de juez. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Me miraba como si fuera una extraña, como si un monstruo hubiera salido de la piel de su esposa. ¿Todo fue mentira?, preguntó con la voz rota. ¿Nuestro encuentro en la galería? ¿Nuestra vida? El encuentro fue planeado. Necesitaba respetabilidad. Tú eras el disfraz perfecto. Vi cómo la traición le golpeaba. Vi las lágrimas asomar en sus ojos grises. Pero, di un paso hacia él, aunque sabía que no tenía derecho a acercarme. Hubo una cosa que no planeé, Esteban. No planeé enamorarme de ti. Te amé, te amo. Y por eso estoy aquí. ¿Aquí? Se rió, una risa seca y dolorosa. Estás aquí para pedirme que borre el expediente de tu cómplice, ¿no? Para salvarte. Para que Lola no vaya a la cárcel. No, dije con firmeza. Vine para decirte que no lo hagas. Esteban levantó la vista, sorprendido. Damián cree que soy una cobarde. Cree que voy a usarte para salvar mi pellejo. Y durante unos días, pensé en hacerlo. Pensé en hackear tu ordenador. Pensé en suplicarte. Me sequé una lágrima que se escapaba. Pero luego me di cuenta de algo. Si hago eso, si te corrompo, entonces Damián gana. Porque habrá destruido lo único verdadero y limpio que he tenido en mi vida, tu integridad. Mergy,
Ya no era la esposa sumisa, era Lola, asumiendo las consecuencias por primera vez. No voy a dejar que te ensucies las manos por mí, Esteban. No voy a convertirte en un criminal para tapar mis errores. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó él, atónito. Voy a dejar de restaurar el pasado. Voy a dejar que se rompa. Miré el reloj de pared. Tengo una cita con él a medianoche en el puerto. Espera que le lleve su expediente limpio. Pero no le voy a llevar papeles, Esteban. Lo miré a los ojos, esos ojos de ley que tanto había temido y que ahora eran mi única esperanza. Le voy a llevar justicia. Y si eso significa que yo también caigo, que así sea. El silencio que siguió a mi confesión fue más pesado que cualquier sentencia. Esteban se quedó mirando el anillo de diamantes sobre su escritorio, ese anillo pagado con dinero sucio, comprado por una mujer que no existía, y su rostro se transformó. La calidez del marido desapareció, absorbida por la frialdad granítica del juez. Has cometido delitos graves, Miranda dijo finalmente. Su voz era plana, desprovista de emoción. No me miraba a mí, miraba a la ley invisible que flotaba entre nosotros. Robo, falsedad documental, obstrucción a la justicia. Y ahora confiesas. Sí, respondí, aceptando el golpe. Si salimos de esta habitación y vamos a la policía, ¿sabes lo que pasará? Levantó la vista. Sus ojos grises estaban secos, duros como el acero. Te procesarán. Yo tendré que recusarme. Serás la comidilla de la prensa. Irás a prisión preventiva. Lo sé. ¿Y estás dispuesta a eso?, preguntó, con un matiz de incredulidad. ¿Estás dispuesta a cambiar tu cama de hilo por un catre de la cárcel solo para no darme ese papel sucio? Estoy dispuesta a hacerlo para no convertirte en mendige, para no arrastrarte al fango. Tú eres el hombre que cree en la justicia, Esteban. Si borras ese expediente, matas a ese hombre. Y yo no voy a ser la viuda de tu integridad. Esteban se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Sus hombros se tensaron. Vi la lucha interna, la guerra civil entre el hombre que amaba a su esposa y el magistrado que odiaba el crimen. Finalmente, se giró. No voy a borrar el expediente, él dijo. Sentí un alivio doloroso. Había elegido bien. Pero tampoco voy a dejar que ese extorsionador se salga con las suyas, añadió, y su voz adquirió un filo peligroso. Damián Vargas no solo te está amenazando a ti, está amenazando a un miembro de la judicatura. Está intentando corromper el sistema. Y eso es mi jurisdicción. Caminó hacia el teléfono, pero no marcó el número de emergencias. Marcó un número directo, de memoria. Fiscal general, dijo cuando contestaron. Su tono era autoritario, cortante. Soy Valladares. Tengo una situación de extorsión activa contra mi familia. El sujeto es Damián Vargas, exconvicto. Tengo pruebas de coacción. Necesito un equipo táctico y autorización para una operación encubierta. Esta noche. Sí, en el puerto. Colgó. Me miró. ¿Vas a ir a esa cita, Miranda? ¿Voy a ir? Sí, pero no vas a ir sola. Vamos a ponerte un micrófono. Vamos a rodear el perímetro. Le entregarás un sobre. Él lo tomará. En el momento en que lo tenga en sus manos, habrá consumado el delito de extorsión. Y entonces, caeremos sobre él. ¿Y después?, pregunté con un hilo de voz. ¿Qué pasa conmigo después de que lo detengan? Él tiene la pistola. Tiene mis huellas. Esteban se acercó a mí. Por un segundo pensé que iba a abrazarme, que iba a decirme que todo saldría bien, pero se detuvo a 1 metro de distancia, la distancia de seguridad. Primero detenemos la amenaza, dijo. Luego la justicia seguirá su curso. No puedo prometerte inmunidad, Miranda. No soy Dios. Pero puedo prometerte que, si colaboras para atraparlo, el fiscal lo tendrá en cuenta. Es lo único que puedo ofrecerte. Asentí. Era justo. Bruto, pero justo. Las horas siguientes fueron un borrón de actividad frenética y silenciosa. No volvimos a casa. Nos reunimos con el equipo especial en una sala segura del sótano del tribunal. Hombres de negro, armas, tecnología. Me sentí extrañamente en casa. El ambiente de operación me recordaba a los viejos tiempos con Damián, solo que ahora yo estaba en el bando contrario. Un agente técnico me colocó el micrófono. Tuve que levantarme la blusa mientras él pegaba los cables fríos contra mi piel, justo encima de mi corazón desbocado. Esteban miraba desde la esquina de la sala, con los brazos cruzados, hablando en voz baja con el fiscal. No me miró ni una sola vez mientras estaba semidesnuda. Esa intimidad ya no le pertenecía. El micrófono tiene un alcance de 100 metros, me instruyó el agente. Tienes que hacerle hablar. Tienes que conseguir que verbalice la amenaza. Dame el papel o publico las fotos. Necesitamos que sea explícito. Lo haré, dije, abrochándome la blusa. Esteban se acercó con una carpeta de cuero azul. Tenía el sello oficial del juzgado. Aquí tienes, me la entregó. La abrí. Dentro había documentos oficiales, sellados, firmados. Parecían reales. Auto de anulación de antecedentes penales. ¿Es real?, pregunté, asustada. Es una falsificación perfecta, dijo Esteban, sin ironía. Hecha por el Departamento de Delitos Documentales. Es el cebo. Damián verá los sellos y creerá que ha ganado. Gracias, Esteban.
No me des las gracias, respondió secamente. Vamos, es hora. El viaje al puerto fue un funeral. Esteban conducía. Yo iba de copiloto, mirando las luces de la ciudad pasar, sabiendo que era mi último viaje como mujer libre. Probablemente, después de esta noche, dormiría en una celda. Llegamos al muelle 4 a las 11:45. La zona estaba desierta, un paisaje industrial de contenedores oxidados y grúas que parecían esqueletos de dinosaurios contra el cielo nocturno. El olor a salitre y gasóleo era denso. Nosotros nos quedamos aquí, fuera de la vista, dijo Esteban, apagando el motor a una distancia prudencial. El equipo táctico ya está posicionado entre los contenedores. Tienes cobertura total. Si intenta algo violento, di la palabra clave. Basta. Entendido. Abrí la puerta del coche. El aire frío me golpeó. Miranda, dijo Esteban antes de que bajara. Me giré. Lo miré a los ojos, esperando un te quiero, un ten cuidado. Haz que valga la pena, dijo. Bajé del coche. Caminé hacia el viejo almacén. Mis tacones resonaban en el asfalto roto. Clac, clac, clac. Llevaba la carpeta azul apretada contra mi pecho como un escudo. El almacén era una boca negra. Entré. Estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se colaba por las claraboyas rotas. En el centro, sentado sobre una caja de madera, estaba Damián. Jugaba con el revólver. Lo hacía girar en su dedo. Llegas tarde, Lola dijo, sin levantar la vista. Empezaba a pensar que habías decidido huir otra vez. No he huido, dije. Mi voz resonó en el espacio vacío, y supe que Esteban y el fiscal estaban escuchando cada respiración. He traído lo que querías. Damián levantó la vista. Sonrió. Esa sonrisa de lobo. Sabía que el juez cedería. El amor hace que la gente haga estupideces, ¿verdad? Él no lo hizo por amor, dije, acercándome despacio. Lo hizo por miedo a lo que tú harías. El miedo es una herramienta útil. Damián se levantó. Apuntó el revólver hacia mí, de forma casual. ¿Lo tienes? Sí. Levanté la carpeta azul. Está todo aquí. El auto de anulación, firmado por el juez Valladares y sellado por la secretaría. Eres un hombre libre, Damián. No constan antecedentes. Dámelo. Primero el arma, negocié, sabiendo que tenía que alargar la conversación para la grabación. Y las copias digitales. Quiero ver cómo borras el correo. Damián se rió. Se acercó a mí. No estás en posición de negociar, preciosa. Dame la carpeta. O le pego un tiro a tu rodilla y luego se la quito a tu cadáver tullido. Dijiste que, si te daba el papel, me dejarías en paz, le insistí, buscando la frase incriminatoria. Dijiste que era un intercambio. Mi libertad por la tuya. Dije lo que tenía que decir para que movieras el culo. Me arrancó la carpeta de las manos con un movimiento brusco. La abrió. Sus ojos brillaron al ver los sellos oficiales a la luz de la luna. Joder, es precioso, murmuró, pasando los dedos por la firma falsificada de Esteban. El juez Valladares. Tan íntegro, tan perfecto. Y aquí está, prevaricando como un cerdo cualquiera. Lo rompiste, Lola. Rompiste a tu marido. Ya tienes lo que querías, dije, retrocediendo un paso. Ahora déjanos en paz. Damián cerró la carpeta. Me miró, y su sonrisa cambió. Ya no era de triunfo, era de malicia pura. Dejarte en paz. Negó con la cabeza. Ay, Lola, eres tan ingenua. Ahora que sé que tu marido es capaz de esto, ¿crees que voy a soltar a mi gallina de los huevos de oro? Esto es solo el principio. Ahora tengo la prueba de que es un juez corrupto. Ahora me pertenece. Él y tú. Era la confesión perfecta. Extorsión continuada. Amenaza a un funcionario. No, Damián, dije, y por primera vez sonreí yo. No te pertenece nadie. ¿De qué te ríes? Frunció el ceño, notando el cambio en mi actitud. Me río porque cometiste un error. Pensaste que yo amaba mi vida como da más que la verdad. Pensaste que Esteban era débil. ¿De qué hablas? Hablo de que ese papel es falso, dije con claridad, y de que nunca vas a salir de este muelle. Damián se tensó. Levantó el arma, apuntando a mi pecho. Zorra traidora. Basta. Grité la palabra clave. En ese instante, el almacén estalló en luz. Focos cegadores se encendieron desde las vigas. Las puertas laterales se abrieron con un estruendo metálico. Policía, tire el arma. Al suelo. Hombres armados con fusiles de asalto surgieron de las sombras. Puntos rojos de mira láser bailaron sobre el pecho de Damián. Él se quedó paralizado, con la carpeta en una mano y el revólver en la otra, cegado por la luz, rodeado. Me miró. Sus ojos eran de pura incredulidad. ¿Me vendiste? Gritó por encima del ruido de las órdenes policiales. Soy tu gente, Lola. Tú eres mi pasado, respondí, sin moverme. Y acabo de enterrarte. Damián dudó un segundo. Vi cómo sus músculos se tensaban, calculando si podía dispararme antes de que lo acribillaran. Pero el instinto de supervivencia ganó. Soltó el revólver. Cayó al suelo con un clank metálico. Luego soltó la carpeta. 2 agentes se le echaron encima, inmovilizándolo contra el suelo sucio. Yo me quedé allí, de pie en medio del caos, viendo cómo esposaban al fantasma que me había perseguido durante 15 años.
Esteban entró en el almacén caminando detrás de los agentes con su chaleco antibalas sobre el traje. Se detuvo a mi lado. Miró a Damián siendo arrastrado. Luego me miró a mí. «Está hecho», dijo. Sin respondí, sintiendo como las piernas me fallaban. «Está hecho». Pero entonces, un tercer agente se acercó a nosotros. Llevaba una bolsa de pruebas. Recogió el revólver del suelo. «Juez Valladares», dijo el agente, «tenemos el arma, y tenemos la declaración grabada del sospechoso afirmando que las huellas de su esposa están en ella». Esteban asintió lentamente. Se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de dolorosa obligación. «Miranda Valladares», dijo, y su voz se quebró un poco antes de recuperar el tono oficial. «Quedas detenida por complicidad en robo a mano armada y obstrucción a la justicia». Extendió la mano, no para abrazarme, sino para esperar a que el agente me pusiera las esposas. El sonido de las esposas cerrándose sobre mis muñecas no fue el clic definitivo que había temido durante 15 años. Curiosamente, sonó como una llave abriendo una puerta. Me condujeron al coche patrulla bajo la mirada atenta del equipo táctico. Damián iba en otro vehículo, gritando insultos que se ahogaban tras el cristal reforzado, pataleando como un animal salvaje que acaba de darse cuenta de que la jaula es real. Yo no grité, no pataleé. Caminé con la cabeza alta, sintiendo el frío del metal en mi piel, pero también una extraña ligereza en el pecho. El aire de la noche, cargado de salitre y sirenas, nunca me había parecido tan limpio. Esteban no vino conmigo. Lo vi quedarse atrás, en el muelle, hablando con el jefe del operativo bajo la luz cruda de los focos. Su figura se recortaba contra la oscuridad, alto, rígido, impecable. El guardián de la ley. Había cumplido con su deber. Había arrestado a la mujer que amaba para salvar al juez que era. Y aunque me dolía, lo respetaba por ello. El viaje a la comisaría central fue un borrón de luces de neón y semáforos en rojo. Me sentaron en la parte trasera, sobre el asiento de plástico duro. No había manillas en las puertas. Miré mis manos esposadas sobre mi regazo. Las manos de una restauradora. Las manos de una ladrona. Por fin, eran las mismas manos. Al llegar, el protocolo fue deshumanizante y eficaz. Me quitaron mis pertenencias, el reloj, los pendientes, el cinturón del vestido azul marino. Me quitaron los cordones de los zapatos. «Nombre completo», ladró el oficial de guardia, un hombre cansado con manchas de café en la camisa. «Miranda Valladares», dije por costumbre. Luego, me corregí. «Dolores Lola Mendieta». El oficial levantó la vista, sorprendido por la doble identidad, pero siguió escribiendo. Me llevaron a la sala de huellas. El agente agarró mi mano derecha. Presionó mi pulgar contra la almohadilla de tinta negra. La tinta estaba fría, viscosa. Luego, rodó mi dedo sobre la ficha de papel. Miré la mancha negra. Mis huellas. Esas espirales únicas que habían estado en el volante del Ford Escort, en la pistola enterrada y en las copas de cristal de las cenas de la alta sociedad. «Límpiesen», me dijo, dándome una toallita áspera. Froté la tinta, pero se quedó metida en los surcos de la piel y debajo de las uñas. Mis manos de artista, que siempre olían a lavanda y disolvente, ahora olían a sistema penal. Me metieron en una celda de detención provisional. Era un cubo de cemento pintado de gris, con un banco de metal atornillado a la pared y un inodoro sin tapa en la esquina. El olor era una mezcla de lejía barata y desesperación humana. Me senté en el banco. El frío del metal traspasó la tela fina de mi vestido. Cerré los ojos. Esperé el pánico. Esperé que la claustrofobia me asfixiara, esa misma claustrofobia que me había hecho huir hace 15 años y vivir como una fugitiva emocional. Pero el pánico no llegó. En su lugar, llegó el silencio. No tenía que mirar por encima del hombro. No tenía que mentir sobre mi pasado. No tenía que fingir un cáncer. Damián estaba en una celda al otro lado del pasillo. Neutralizado. Esteban sabía la verdad. El mundo sabía la verdad. Era libre. Estaba encerrada, sí, pero era libre. Pasaron 2 horas. Escuché el ajetreo de la comisaría, teléfono sonando, puertas metálicas golpeando. Y entonces, escuché pasos conocidos. El taconeo firme de unos zapatos de suela de cuero cara. La puerta de la zona de celda se abrió. Un guardia habló en voz baja, con respeto. «Tiene 10 minutos, señoría. Pero es irregular. Lo sé. Gracias, agente». Esteban apareció frente a los barrotes de mi celda. Ya no llevaba el chaleco antibalas. Llevaba su traje, pero se había quitado la corbata. Tenía el cuello de la camisa desabrochado y el pelo revuelto. Parecía agotado, como si hubiera cargado el peso del mundo sobre sus hombros. Se agarró a los barrotes con ambas manos. Me miró. No había odio en sus ojos. Había una tristeza infinita. «Hola», dijo. «Hola», juez, respondí, intentando una sonrisa débil que no llegó a mis ojos. «He hablado con el fiscal». Su voz era ronca. «Damián ha cantado. Lo ha contado todo. El robo, la huida, tu parte del botín. Ha entregado el arma. Balística confirma que tus huellas están ahí, aunque son parciales y viejas.
Asentí. Lo esperaba. Él va a caer por extorsión, tenencia ilícita de armas y obstrucción a la justicia. Como es reincidente y violó la condicional, le caerán 20 años. No volverá a ver la luz del día hasta que sea un anciano. ¿Y yo? Pregunté. La pregunta flotó en el aire viciado de la celda. Esteban bajó la cabeza. Miró sus manos aferradas al hierro pintado de gris. Tú. Es complicado, Miranda. El delito de robo a mano armada prescribe a los 10 años en algunas circunstancias. Pero como huiste y cambiaste de identidad, se considera que la prescripción se interrumpió. Además, está la obstrucción a la justicia y el uso de identidad falsa en documentos oficiales. Nuestro matrimonio. Trató de tragar saliva, pero se le atascó. Nuestro matrimonio es técnicamente nulo porque te casaste con un nombre falso. Sentí una punzada en el corazón. No por la cárcel, sino por eso, por la nulidad de lo nuestro. Pero Esteban levantó la vista y vi un destello de ese brillo de abogado brillante que me había enamorado. Hay atenuantes. Muchos. Colaboración esencial para atrapar a un extorsionador peligroso. Confesión voluntaria. No tienes antecedentes previos al robo. Y has llevado una vida ejemplar durante 15 años. Una vida mentirosa, corregí. Una vida buena, insistió él con vehemencia. Restauraste arte. Ayudaste a organizaciones benéficas. Me hiciste feliz. Eso no fue mentira, Miranda. Lo que sentí no fue mentira. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. No puedo ser tu abogado. Sería conflicto de intereses, sí. Bueno, soy testigo de la acusación, pero he llamado a Clara Benavides. Es la mejor penalista del estado. Ella llevará tu defensa. Ya está negociando un acuerdo con la fiscalía. ¿Un acuerdo? Sí, te declaras culpable de complicidad y falsedad documental. Devuelves el valor estimado de lo robado, sé que guardaste algo de dinero o que el taller vale lo suficiente. A cambio, buscamos una sentencia reducida, quizás 2 años, quizás libertad vigilada si el juez es benévolo. ¿Tú serás el juez? Pregunté, sabiendo la respuesta. No, yo me he recusado del caso, y he presentado mi dimisión temporal al Consejo General del Poder Judicial mientras se investiga mi implicación personal. Me levanté del banco y me acerqué a los barrotes. Esteban, no dimitas. Tú eres la justicia. No has hecho nada mal. Me detuviste. Me casé con una fugitiva, Miranda. Mi juicio estaba comprometido. Necesito limpiarme yo también. Estiró la mano a través de los barrotes. Yo levanté la mía, todavía manchada de tinta, y toqué sus dedos. El contacto fue eléctrico, doloroso. Lo siento, susurré. Siento haber manchado tu vida. Me salvaste, dijo él, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Podrías haberme pedido que borrara el archivo. Podrías haberme manipulado, pero elegiste la celda antes que corromperme. Eso es más integridad de la que he visto en muchos compañeros de estrado. El guardia tosió al fondo del pasillo. Tiempo, señoría. Esteban apretó mis dedos una última vez y luego me soltó. Voy a esperarte, Miranda dijo con firmeza. No me importa si son 2 años o 5. No me importa si te llamas Lola o Dolores. Voy a esperarte, y cuando salgas, nos casaremos otra vez. Con tu nombre real, sin máscaras. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, con la espalda recta, pero ya no cargaba el peso del mundo. Cargaba una promesa. Me quedé sola en la celda. Me senté de nuevo en el banco de metal. Miré mis manos sucias de tinta. Por primera vez en 15 años, no quería lavármelas. Eran las manos de una mujer que había dejado de correr. El futuro era incierto. Habría un juicio. Habría prensa. Habría vergüenza pública. Pero mientras me recostaba contra la pared fría de hormigón, cerré los ojos y, milagrosamente, me quedé dormida. Sin pesadillas, sin helicópteros. Solo el sueño profundo y reparador de quien ha pagado su deuda. La cárcel no es como en las películas. No es un lugar de gritos constantes y motines sangrientos. Es un lugar de tiempo estancado. Es un reloj de arena donde la arena se ha convertido en cemento. Me condenaron a 30 meses. Clara Benavides, la abogada que Esteban contrató, hizo milagros en la sala del tribunal. Argumentó la coacción, la colaboración y mi historial limpio durante 15 años. El juez, un antiguo colega de Esteban, que tuvo la decencia de no mirarme con lástima, dictó sentencia golpeando el mazo con un sonido sordo que, para mí, sonó a perdón. Los primeros meses fueron duros. Pasar de sábanas de hilo egipcio a sábanas de poliéster que pican en la piel fue el menor de mis problemas. Lo difícil fue matar el ego. En la prisión de mujeres de Santa Marta, a nadie le importaba si yo sabía distinguir un Velázquez de un Goya. A nadie le importaba mi vajilla de porcelana ni mis cenas benéficas. Allí solo era la interna 409B, una más. Una mujer que había cometido errores. Pero algo curioso sucedió al tercer mes. El taller ocupacional necesitaba a alguien para organizar las clases de pintura. Me ofrecí voluntaria.
no por méritos penitenciarios, sino porque mis manos necesitaban hacer algo que no fuera temblar. Empecé a enseñar. No enseñaba restauración. No les enseñaba a tapar grietas ni a disimular roturas. Les enseñaba a pintar desde cero, a coger un lienzo en blanco y mancharlo con su verdad. No intentes que sea bonito, Juanan le decía a una compañera que estaba allí por estafa. Intenta que sea real. Si duele, píntalo rojo. Si asusta, píntalo negro. Al enseñarles a ellas a dejar de esconderse, aprendí a dejar de esconderme yo. Mi pelo creció, revelando algunas canas que ya no me molesté en teñir. Mi piel perdió el tono de tratamientos caros y ganó la textura de quien vive bajo luces fluorescentes. Pero cuando me miraba en el pequeño espejo de metal pulido de mi celda, ya no veía a una impostora, veía a Lola. Y Lola me caía bien. Era fuerte, era resiliente. Esteban venía cada domingo, sin falta. Al principio, las visitas eran incómodas. Nos sentábamos a ambos lados del cristal durante la preventiva o en la mesa de la sala de visitas cuando pasé a régimen abierto y no sabíamos qué decirnos. Él había perdido su puesto en la Corte Suprema temporalmente, la prensa se había cebado con el escándalo. El juez y la ladrona había sido humillado públicamente. Lo siento, le dije en una de esas primeras visitas, viendo las nuevas arrugas en su frente. Deberías dejarme, Esteban, recuperar tu vida. Con el tiempo, la gente olvidará. Él me miró, agarrando mis manos callosas entre las suyas, suaves y cuidadas. No quiero mi vida de antes, Miranda. Se detuvo y sonrió levemente. O debería decir, Dolores. Esa vida era perfecta, sí, pero era solitaria. Vivía enamorado de una imagen. Ahora estoy conociendo a la mujer real. Y me gusta más. Tiene más coraje. Hablamos mucho durante esos 2 años. Hablamos de todo lo que habíamos callado en nuestras cenas elegantes. Le conté sobre mi infancia, sobre el hambre, sobre por qué robé. Él me contó sobre la presión de ser perfecto, sobre el miedo a fallar, sobre lo solo que se sentía en su pedestal de juez. Nuestra relación se deconstruyó hasta los cimientos y poco a poco empezamos a poner ladrillos nuevos. Ladrillos de verdad pegados con cemento de honestidad, no con barniz de apariencia. Damián fue sentenciado a 22 años. Nunca me escribió, nunca pidió verme. Supongo que, en su código retorcido, yo había ganado la partida al sacrificarme. Él esperaba que yo vendiera a Esteban. Al venderme yo misma, rompí su esquema. Me convertí en algo que él no podía manipular. El día de mi liberación amaneció con un sol radiante, insultantemente brillante. Firmé los papeles de salida. Recogí mis pertenencias en una bolsa de plástico transparente. El vestido azul marino que llevaba la noche del arresto, que ahora me quedaba grande. Unos zapatos sin cordones y un libro de arte que Esteban me había traído. La puerta de metal pesado se abrió con un zumbido eléctrico. Salí a la calle. El aire olía diferente. No olía a libertad abstracta, olía a tubo de escape, a asfalto caliente, a polen y a vida sucia y ruidosa. Respiré hondo, llenando mis pulmones hasta que dolieron. Allí estaba él. Esteban no estaba apoyado en su sedán negro oficial. Estaba de pie junto a un coche más modesto. Un utilitario gris. Llevaba vaqueros y una camisa blanca sin corbata. Se había dejado barba, una barba recortada, que le daba un aire menos severo, más humano. No corrimos el uno hacia el otro como en las películas. Caminé despacio. El camino despacio. Nos detuvimos a 1 metro de distancia. Nos miramos. Éramos 2 supervivientes de un naufragio que nosotros mismos habíamos provocado. Él había perdido su carrera estelar, ahora daba clases en la universidad, lejos de los focos, y yo había perdido mi estatus y mi nombre falso. No teníamos nada. Y lo teníamos todo. Hola, Dolores, dijo él. Su voz tembló un poco al pronunciar mi verdadero nombre. Sonreí. Una sonrisa sin miedo. Hola, Esteban. Me abrazó. Fue un abrazo sólido, real. No había miedo a arrugar el traje. No había prisa. Sentí su corazón latir contra el mío, un ritmo constante que ya no tenía que esconderse de ninguna mentira. ¿A dónde vamos? Pregunté cuando nos separamos. Vendí la casa, dijo, abriéndome la puerta del coche. Era demasiado grande. Demasiado. Museo. Compré algo más pequeño. En las afueras. Tiene un garaje que tiene buena luz. ¿Para qué? Pensé que podrías querer pintar. No restaurar. Pintar. Me subí al coche. Miré por el retrovisor mientras la prisión se alejaba. Vi los muros de hormigón, las torres de vigilancia. Habían sido mi castigo, sí, pero también habían sido mi crisálida. Lola había entrado allí llena de miedo. Dolores salía llena de cicatrices, pero dueña de su historia. Miré a Esteban, que conducía con una mano en el volante y la otra buscando la mía. Entrelacé mis dedos con los suyos. Ya no había anillos de diamantes comprados con dinero robado. Mis manos estaban desnudas. Sus manos estaban desnudas. Vamos a casa, dije. Y por primera vez en mi vida, supe que era verdad. No iba a un escondite. No iba a un escenario. Iba a un hogar. A veces, miro mis manos y todavía busco las manchas de tinta de aquella noche en la comisaría. No están, por supuesto. Se fueron con el jabón y el tiempo.
pero la memoria de la mancha permanece como un recordatorio constante, la verdad ensucia, pero la mentira pudre. Durante 15 años viví en una galería de cristal, aterrorizada de que alguien tirara la primera piedra. Pensé que mi redención consistía en borrar el pasado, en pulir mis errores hasta que brillaran como virtudes. Qué equivocada estaba. La redención no es esconder quién fuiste, es aceptar quién eres, con todas las grietas, con todas las sombras, y aún así, atreverte a caminar hacia la luz. Hoy, Esteban y yo cenamos en nuestra cocina pequeña. No hay cubiertos de plata, ni miedo a que suene el timbre. Hay risas, hay facturas que pagar con sueldos honestos, y hay paz. Damián quería destruirme revelando mi secreto, pero al final, me hizo el regalo más grande de todos. Me obligó a ser libre. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Pasé 15 años restaurando una mentira, pero solo fui libre el día que dejé que todo se rompiera. Si crees que valió la pena cambiar mis sábanas de seda por una celda para salvar mi integridad, deja un me gusta como señal de apoyo. Suscríbete si, como yo, estás cansado de usar máscaras y buscas un lugar donde solo importe la verdad desnuda. Y ahora necesito tu honestidad. Yo elegí la cárcel para no corromper a Esteban, pero ¿tú hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieras usado el poder de tu pareja para salvarte la piel?